Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca de los STR, los Slice Strings. Es el tipo de dato primitivo que nos falta ver. Con esto ya completamos este bloque. Y bueno, no tiene mucho. ¿Qué les puedo contar al respecto? Bueno, en lenguajes de bajo nivel, la forma más básica para representar quizás una cadena de texto es a través de hacer un arreglo, una cadena de caracteres. No tiene mucho más. Justamente de ahí proviene el nombre de los strings, ¿no? Lo que te permiten hacer es agarrar varios caracteres, los concatenas todos juntos y obtienes un string. Es decir, es algo quizás natural. Juntas letras y puedes representar palabras. Es lo mismo. Entonces, bueno, nosotros quizás para representar un string en RAS utilizamos el valor por defecto, sí. En RAS cualquier texto, por defecto, se transforma en un slice string. Entonces, si nosotros creamos, no sé, let mi nombre, por ejemplo, igual, no sé, Fernando. Justamente, si nosotros hacemos esto, lo que vamos a obtener es un slice string. Aquí lo dice la inferencia tipo. ¿Qué puedo contar al respecto de esto? Bueno, los slice string por defecto son bastante óptimos. No es como en otros lenguajes que, bueno, los strings son dinámicos quizás. En el caso de RAS tienen bastante performance porque, bueno, internamente lo que se hace cuando se compila es transforma tu texto a una cadena de caracteres primitivo, todo concatenado, todo una cosa maravillosa. Se pueden agregar emojis, se soporta UTF-8, más o menos lo mismo que lo que se habló con la cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres representan desde un byte hasta 4, y eso va a depender totalmente del texto que pongamos. Entonces, em, el compilador de RAS va a intentar optimizar los slice string para que ocupen la menor memoria posible. Por otro lado, muchas veces los slice strings cuando están en plano pueden sufrir una optimización que lo que hacen es que no se cargue la variable en memoria. Entonces hacemos una alocación menos. Eso significa de que tenemos una variable menos en memoria. Nosotros en nuestro código la tenemos definida, declarada, pero después cuando se compila el código, esto no existe y se utiliza solamente el texto plano. Eso es algo muy interesante porque, claro, eso te brinda una mejora de performance increíble. Por otro lado, algo que podemos tener en cuenta es de que en otros lenguajes los strings pueden ser variables, es decir, son valores mutables. En el caso de RAS, los slice strings son inmutables por defecto, ¿sí? Si nosotros queremos empezar a mutar los strings, lo suyo sería utilizar un string en sí mismo. Pero los slice string son inmutables por defecto. Por otro lado, tienen una garantía de seguridad. En otros lenguajes, quizás en Python, por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena, o sea, hacemos una cadena de texto, ¿no? Mi nombre igual, no sé, Fernando, lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo en Python. Lo que podríamos llegar a hacer es, no sé, poner algo así como mi nombre, tal cosa, y ponemos, no sé, del 41 al 50, no sé, algo así. 156, yo qué sé. Entonces, claro, bueno, esto es un necesito. Pero esto, claro, esto te crearía problemas. ¿Por qué? Porque estamos intentando acceder al valor. Es decir, nosotros queremos hacer, por ejemplo, algo que podemos hacer con los slice string es obtener rangos de caracteres. Entonces, no sé, si yo quiero representar, por ejemplo, solamente Nando, ¿no? Sería Nando igual a mi nombre. Bueno, esto tendría que ser. Fíjense que acá ya va a haber, ya se va a notar esto, ¿sí? Nosotros ponemos 50 y le ponemos esto. Y esto nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque nos dice que eh, estamos tratando de acceder a un valor en la posición 50. Es decir, ahora cuando veamos ya arreglos, esto va a tener más sentido.
pero lo que representa es que están, o sea, cada letra es una posición en un arreglo. Y claro, mi nombre no tiene 50 caracteres, tiene 8. Entonces, claro, si queremos acceder a la posición 50 del nombre, esto no tendría que dar un error. Está correcto este error, ¿se entiende? Rust previene este problema. En otros lenguajes, quizás como en Python, esto no se va a validar. No va a haber una validación en tiempo de ejecución o algo por el estilo. Se va a intentar acceder al valor y el valor no existe, claro. Pero si ponemos un valor correcto, o sea, por ejemplo, Nando, tendría que ser 3 al. eh, desde 3 en adelante, entiendo, ¿no? Esto sería. eh, hasta el final, me parece, ¿no? Sí, esto es value. Entonces hacemos print ln, Nando, y entiendo que esto es correcto, ¿sí? Run. Ok, Nando. Eh, claro, bueno, en Rust, a diferencia de Python utilizamos el 2 puntos para decir que es un rango, ¿no? En el caso de Rust, vamos a ver de que podemos utilizar los 2 puntos. Eso es interesante, yo que sé, es más cercano a JavaScript quizás, que usamos el split operator. En JavaScript usamos los 3 puntos. En Rust podemos utilizar 2 puntos y, bueno, definir así un valor. Yo que sé, dijimos que eran 8, entonces podemos copiar esto y ponemos, supongo que es hasta el nan, supongo quizás. No estoy seguro. Si ponemos esto, el nan, nada más, ok. Genial. Entonces, bueno, obtenemos solamente esta parte del texto porque hicimos un rango desde el carácter 3, es decir, desde aquí en adelante, y el 5 termina en este, ok. Rust por defecto los rangos no son inclusivos. Si queremos hacer que el rango sea exclusivo, tenemos que poner un igual. Entonces ahora sí sería none, por ejemplo. Lo ejecutamos y nos da none. Genial. Bueno, no debería tardar mucho más este video, pero yo que sé, por agregar algo de contenido y mostrarles algo interesante, los slice strings tienen un montón de tipos de datos, ¿sí? O sea, tienen un montón de métodos. En otros lenguajes quizás puede verse complicado, yo que sé, en lenguajes como C, como no tenemos strings como tal, tenemos que hacer nuestras implementaciones por defecto y un montón de cosas. Pero en Rust tenemos una std que nos provee muchísimos métodos por defecto en valores primitivos. Por ejemplo, quizás nos interesa quizás representar la cadena de caracteres en bytes. Podemos obtener el puntero, yo qué sé, por mostrarles cosas, ¿no? Tenemos el método contains para hacer, no sé, coincidencia de patrones. Decimos el nombre tiene fer, entonces esto te tiene que dar true, ¿no? Esto es println, esto te ponemos tiene fer y le ponemos esto, mi nombre y esta cosa. Ejecutamos y esto nos da true. Los slides en Rust son case sensitive. Entonces, no es lo mismo poner fer en mayúscula que fer en minúscula. Ejecutamos y nos da falso. Porque, claro, arranca con fer en mayúscula. Entonces, bueno. Después, bueno, ¿qué más tenemos? Métodos interesantes. Len, quizás, para obtener, por ejemplo, la longitud del texto. Esto, como vimos, creo que nos tiene que dar 9. Porque son 8 y más 1, entiendo. No, está bien, es 8. Ok. Bueno, son posiciones. Después tenemos. Bueno, isempty, por ejemplo, es muy utilizado para saber si el arreglo es vacío, es decir, tiene solamente así, corchetes vacíos. Esto nos dice que es true, por ejemplo, porque bueno, lo dejamos así. Si ponemos texto dentro, nos va a decir que es false. Está interesante, es una cosa que valida de forma verbosa. Está bueno. Después que quizás podemos usar, por ejemplo, un find, me parece. El find también tiene un patrón. Nosotros podemos pasarle un patrón a la búsqueda de texto. Por ejemplo, tiene una L, tiene, no sé, un valor, yo qué sé. Podemos hacer varias cosas. Después, otro conocido, el trim, por ejemplo. El trim lo que hace es, supongamos de que tengamos Fernando desde un lado, muchos espacios, y aquí también tenemos muchos espacios, y yo qué sé, tenemos un montón de espacios.
Con el trim lo que hacemos es remover los que están intermedio, o sea, perdón, los que están de costado y los que están al final del texto, ¿sí? Sin embargo, Rust tiene como una utilidad que nos permite diferenciar cuándo queremos quitar los textos de costados, cuándo queremos quitar los de la izquierda, los de la derecha. Tenemos esto que se llama trim end, por ejemplo, trim start. Entonces con esto podemos trimear, es decir, recortar la cantidad de espacios que va a tener, ¿sí? Quizás en este caso no lo tenemos porque, bueno, tendría que quizás hacerlo textual para que se note. Pero si se fijan, le recortó una cosa. Si yo le pongo el nombre nada más, las comillas terminan aquí, porque tiene un montón de espacios. Si le pongo el trim end, me recorta las comillas hasta un poco unos espacios antes. Lo mismo con el trim, después tenemos el trim start, por ejemplo. Hace lo mismo, pero del lado izquierdo. Eh, como ven, ahora comienza de un lado. Yo que sé, hay un montón de métodos en realidad para utilizar con los strings en Rust. Bueno, otro conocido es el split. El split lo que nos permite es separar la palabra dependiendo de un patrón, yo qué sé. Pero, claro, bueno, esto nos va a dar un iterator, me parece. Esto seguramente lo veamos más adelante igual. Pero bueno, con esto podríamos recortar el string y obtener solamente las coincidencias que queramos. Es decir, nosotros queremos eliminar la parte que dice Hernando, lo podemos eliminar, ¿sí? Lo ponemos acá y lo eliminamos. Y solamente nos devolvería las partes que no tiene Hernando. Nada, son comentarios. Hay un montón de métodos. Ustedes, si les interesa, se pueden poner a buscar. Van a encontrar algunas que son muy útiles, otras que quizás no saben lo que son. Control espacio y les va a ir tirando la descripción de para qué sirve cada uno, etcétera. Muy, muy útil, la verdad. Y bueno, hasta acá el video y no quiero que se demore mucho más. Nos vemos en la próxima. Saludos.